Tengo 3 meses de embarazo y fui al hospital para un chequeo. Mi esposo me acompañó todo el tiempo. Al terminar, publicó en sus redes sociales la foto de la ecografía. El texto decía: mi pequeña princesa, papá te ama. Familiares y amigos comenzaron a enviar sus felicitaciones. Al día siguiente, volví al hospital a recoger los resultados y lo encontré en el pasillo abrazando a otra mujer. Ella lloraba y le preguntaba: ¿tu esposa está embarazada? ¿Qué va a pasar con el bebé que llevo en mi vientre? Samuel le secó las lágrimas y le susurró: tontita, ella espera una niña. La familia Karen jamás la aceptará. Ya tienen preparado un accidente de auto. El que llevas tú es el primogénito de los Karen. En cuanto ella pierda el bebé, me divorciaré y me casaré contigo. Di media vuelta y marqué un número que no había llamado en 3 años. Samuel, ya que quieres que pierda a mi bebé, yo haré que toda tu familia lo pierda todo. Capítulo 1. En la pantalla, aquella pequeña vida apenas tenía forma, pero ya lo era todo para mí. La doctora sonrió: es una niña, muy sana. Samuel guardó la ecografía en su teléfono con sumo cuidado, sin poder disimular su sonrisa. Poco después, una publicación se difundió en sus redes: mi pequeña princesa, papá te ama, acompañada de una foto de nuestras manos entrelazadas y la imagen del ultrasonido. Los comentarios de felicitación no tardaron en llegar: familiares, amigos y socios de negocios. Felicidades, Samuel. Una princesita. Seguro será tan hermosa como su mamá. Samuel respondía a cada mensaje con la alegría desbordante de un futuro padre. Se inclinó y me besó la frente con ternura: Valentina, gracias. Este bebé es el fruto de nuestro amor. Acaricié mi vientre a un plano, sumergida en la felicidad de convertirme en madre. Sentía que era el momento más dichoso de mi vida. Samuel era el único heredero de la familia Karen, dueños de un imperio empresarial reconocido en todo el mundo. Yo, en cambio, venía de una familia común y corriente. Nuestro matrimonio había sido calificado como el cuento del príncipe y la cenicienta. Todos decían que yo había nacido con buena estrella, que me había casado bien. Hasta yo misma lo creía. Samuel era apuesto y atento, me trataba como a una verdadera princesa. Nunca imaginé que aquel cuento de hadas aparentemente perfecto no era más que una trampa cuidadosamente tejida por él. Al día siguiente, fui sola al hospital a recoger los resultados detallados. Al doblar la esquina del pasillo de maternidad, escuché una voz familiar: Samuel, tu esposa ya está embarazada. ¿Qué va a pasar con el bebé que llevo yo? Era Laura, la buena amiga de Samuel y supuestamente mi mejor amiga. Me quedé paralizada. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Entonces escuché la voz de Samuel: tonta, ella espera una niña. La familia Karen nunca la reconocerá. Tranquila, ya tienen preparado un accidente. Será limpio, parecerá algo fortuito. El que llevas tú es el primogénito de los Karen. En cuanto esa carga pierda el bebé, me divorciaré de inmediato y me casaré contigo. Entonces serás la legítima señora de la familia Karen. El pasillo quedó en silencio unos segundos, hasta que Laura soltó una risita entre lágrimas: ¿de verdad? Samuel, ¿no me estás mintiendo? ¿Cuándo te he mentido yo? La voz de Samuel era tan dulce que empalagaba, pero a mí me heló hasta los huesos. Mi mundo se derrumbó en un instante. Toda aquella dulzura se convirtió en náuseas. Me apoyé en la pared helada para no caerme. Resulta que aquello de mi pequeña princesa no era amor, sino una sentencia de muerte. Resulta que toda su ternura había sido una farsa. Resulta que él y Laura llevaban tiempo juntos, y hasta tenían un hijo en camino. Mi hija y yo no éramos más que piedras en el camino de su felicidad, obstáculos que podían ser eliminados con un accidente. No salí a confrontarlos ni armé ningún escándalo. No iba a darles el gusto de verme destrozada. Me di la vuelta en silencio, caminé hasta una escalera vacía y, con los dedos temblando, busqué en mi lista de contactos un número que no había marcado en 3 años. Contestaron enseguida. Una voz grave resonó al otro lado: diga. Una sola palabra, pero cargada de una autoridad indiscutible, como una red que me sostuvo cuando estaba a punto de desplomarme.
Señor Rafael, soy Valentina. Hace 3 años me dijo que, si yo aceptaba, podía destruir a la familia Karen en cualquier momento. ¿Sigue en pie esa oferta? Hubo unos segundos de silencio al otro lado, tanto que pensé que me rechazaría. Sigue en pie. La voz de Rafael sonó serena, con una seguridad que transmitía calma. Te enviaré una dirección. Nos vemos mañana. Colgué y me dejé resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Sentía una losa sobre el pecho que apenas me dejaba respirar. Solo entonces me invadió un terror profundo. Si no los hubiera descubierto hoy, en poco tiempo mi hija y yo habríamos muerto en un accidente. Y Samuel habría seguido adelante, abrazando a Laura y a su hijo, viviendo una felicidad construida sobre nuestras vidas. Saqué el teléfono y abrí aquella publicación. La foto de perfil de Samuel seguía siendo nuestra foto de bodas. Ya había más de 100 felicitaciones, cada una como una bofetada en mi rostro. Aquella frase de mi pequeña princesa, papá te ama, ahora me parecía una burla cruel. Mi pequeña princesa, a sus ojos, no era más que una carga, una pieza prescindible en su tablero. No le di me gusta ni respondí. Simplemente guardé el teléfono en el bolsillo. La pantalla fría era como mi corazón, sin rastro de calor. Me puse de pie, me arreglé la ropa, respiré hondo para contener la tormenta que rugía dentro de mí, y salí de aquella escalera. Capítulo 2. Abrí la puerta de casa. Samuel aún no había llegado. En el silencio de aquellas habitaciones vacías flotaba ese olor familiar a hogar, solo que hoy me resultaba terriblemente irónico. Me cambié los zapatos, me lavé las manos y entré en la cocina como un autómata para preparar la cena. El filo del cuchillo golpeaba la tabla de cortar con un sonido sordo, una y otra vez, como si martillara mi corazón ya hecho pedazos. Cuando recién nos casamos, yo no sabía ni freír un huevo. La primera vez que intenté cocinar, dejé la cocina patas arriba. Samuel me abrazó por detrás y me enseñó a cortar las verduras guiando mis manos con las suyas. Su barbilla apoyada en mi hombro, su aliento tibio rozándome la oreja. En aquel entonces sentí un escalofrío de felicidad, ahora solo me provoca náuseas. Valentina, de ahora en adelante cocinaré yo. No quiero que el humo de la cocina moleste a mi princesa. Aquellas promesas que alguna vez me hicieron llorar de emoción hoy suenan como la más cruel de las burlas. Se oyó el cerrojo girar. Samuel había vuelto. Traía una elegante caja de pastelería y lucía esa sonrisa tierna tan familiar. Valentina, mira lo que te traje. Tu mousse de fresa favorito, dijo entrando en la cocina. Al verme ocupada, un destello de suspicacia atravesó fugaz su mirada. Se acercó para abrazarme, pero ese calor que antes me reconfortaba ahora me provocaba un rechazo visceral. Me aparté con disimulo, señalando el cuchillo. Tengo las manos mojadas, no quiero empaparte. Samuel se quedó rígido un instante, pero enseguida recuperó la compostura y esbozó una sonrisa condescendiente. Entonces voy a guardar el pastel. Corta con cuidado, no vayas a hacerte daño. Metió el pastel en el refrigerador y volvió a la cocina. Me rodeó la cintura desde atrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Su aliento me acarició el cuello y percibí un perfume que no era el mío, la fragancia favorita de Laura. Se me revolvió el estómago. Contuve las náuseas y procuré que mi voz sonara serena. ¿Fuiste hoy al hospital? ¿Recogiste los resultados? ¿Qué dijo el médico? Sí, los recogí. Todo está bien, respondí, esforzándome por mantener el tono neutro, sin delatarme. Me alegro, susurró, besándome la mejilla con fingida ternura. Nuestra hija nacerá sana y fuerte. No contesté. Solo aceleré el ritmo del cuchillo, cada golpe contra la tabla era como cercenar su falsa dulzura. Pareció notar mi frialdad y me estrechó con más fuerza. Valentina, ¿qué te pasa? ¿Estás molesta? No cerré el grifo y me volví hacia él con la mirada impasible. Solo estoy cansada. Sus ojos me escrutaron unos segundos antes de soltarme. Alzó la mano y me acarició la mejilla. El embarazo es agotador. Después de cenar, descansa temprano. Mañana te llevo de compras para comprarte ropa a ti y al bebé. Su actuación era impecable.
Si no lo hubiera escuchado con mis propios oídos, probablemente habría vuelto a caer en la red de mentiras que tejía, caminando dócil hacia la trampa que me había tendido. Durante la cena, los platos sobre la mesa solo me producían repugnancia. Samuel no paraba de servirme comida, de preguntarme cómo me sentía, interpretando a la perfección el papel de esposo devoto. Come más. Ahora comes por una, pero alimentas a dos. Esta sopa de pescado es muy buena para las embarazadas. Pruébala. Lo observé con su expresión solícita y de pronto me pareció absurdo. Un hombre que tramaba fríamente matarme a mí y a nuestra hija me instaba a comer más en la mesa. ¡Qué hipocresía tan perversa! Dejé los palillos y lo miré fijamente a los ojos. Samuel. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?, preguntó desconcertado, y enseguida fingió preocupación tomándome la mano. ¿Me amas?, retiré mi mano, atenta a cualquier microexpresión en su rostro. Se quedó paralizado un segundo, pero luego sonrió y volvió a tomarme la mano. Tontita, claro que te amo. Si no te amo a ti, ¿a quién voy a amar? Y, aparté mi mano de nuevo, con la mirada cada vez más gélida. ¿Amas a nuestra hija? Aunque sea niña. La sonrisa de Samuel se congeló por un instante. Un destello de incomodidad cruzó sus ojos. Se recompuso rápidamente y respondió con firmeza. Por supuesto que la amo. Sea niño o niña, será nuestro tesoro. Sí, un tesoro que puede sacrificarse en cualquier momento. No insistí. Bajé la vista y removí el arroz en mi plato como si masticara arena. Aquella cena, bajo su teatral devoción, mastiqué en silencio un odio helado. Capítulo 3. Por la noche, acostada en la cama, le daba la espalda a Samuel con el cuerpo rígido como una piedra. Él me abrazó por detrás, y su mano se deslizó con destreza bajo mi pijama hasta posarse sobre mi vientre plano. ¿Se ha portado bien el bebé hoy? ¿Ha dado pataditas a mamá? Su tono cariñoso me provocó un escalofrío. Me tensé de inmediato. Una oleada de repulsión me invadió. Aparté su mano y me di la vuelta. Estoy cansada, quiero dormir. Se pegó a mi espalda, con un dejo de reproche en la voz. Valentina, ¿qué te pasa hoy? ¿Hice algo mal? No, solo me siento mal, respondí con los ojos cerrados, en un tono desprovisto de cualquier emoción. A mis espaldas reinó el silencio durante un buen rato, tanto que llegué a pensar que se había dormido. En la oscuridad, lo oí suspirar suavemente. Perdóname, Valentina. He sido un desconsiderado. Es normal estar más sensible e inestable durante el primer trimestre. No debía haberte disgustado. Volvió a abrazarme con delicadeza, con sumo cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Duerme, aquí estoy contigo. Me quedé inmóvil, dejándome abrazar mientras percibía en él el perfume de Laura. No pegué ojo en toda la noche. Acostada a su lado, sentía entre nosotros un abismo insalvable. A la mañana siguiente, Samuel preparó el desayuno y me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, me besó la frente. Valentina, cuídate en el camino. Vuelve pronto. Lo miré a los ojos, tan tiernos, mientras por dentro me invadía un frío glacial. Qué irónico sonaba ese cuídate en sus labios. Me pedía que tuviera cuidado, cuando él mismo estaba orquestando ese accidente. No fui a la oficina. Tomé un taxi hasta el club privado cuya dirección me había enviado Rafael. Cuando llegué al reservado, él ya estaba allí. Después de 3 años sin vernos, Rafael se veía más sereno y reservado de lo que recordaba, con un aire de autoridad implacable en la mirada. Vestía un traje negro de corte impecable y estaba sentado con porte erguido en el sofá, sosteniendo una taza de té. Señor Rafael, lo saludé mientras me sentaba frente a él. Levantó la vista y me observó un instante. Su mirada se detuvo finalmente en mi vientre a un plano. ¿Embarazada? Sí, de 3 meses, respondí, acariciándome el vientre. Era mi razón de vivir y mi motor de venganza. Dejó la taza sobre la mesa, se inclinó hacia adelante, entrelazó los dedos y me clavó una mirada penetrante, capaz de atravesarlo todo. ¿Samuel quiere eliminarte? Sí.
Le conté palabra por palabra lo que había escuchado en el pasillo del hospital, el embarazo de Laura y el accidente de tráfico que tenían planeado. Cada detalle era como una puñalada en el corazón. Rafael escuchó sin inmutarse, como si ya lo hubiera previsto todo. Solo su mirada se volvió un poco más fría. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, con un tono indescifrable. Quiero verlo arruinado, sin nada respondí, mirándolo fijamente, cada palabra impregnada de odio. Y Laura, y toda la familia Carlen. Todos van a pagar. De acuerdo, aceptó sin rodeos. Pero necesito tu colaboración. ¿Cómo?, pregunté, sintiendo renacer la esperanza. Siguiéndoles el juego. El plan de Rafael era simple y temerario a la vez. Quería que fingiera mi muerte. Que desapareciera por completo en el accidente que Samuel había organizado. Solo si mueres, bajará la guardia, explicó con calma, como si hablara de otra persona. Y solo así podremos conseguir pruebas de su intento de asesinato y asegurarnos de que no vuelva a levantarse jamás. Lo miré sin responder de inmediato. Fingir mi muerte significaba renunciar a todo, mi identidad, mi trabajo, mi círculo social, toda mi vida tal como la conocía. También significaba que mi hijo nacería en la clandestinidad, sin una identidad legal. Mi hijo, vacilé. Era mi propia sangre, no podía permitir que sufriera. Me encargaré de todo, dijo Rafael, adivinando mis preocupaciones, con una mirada firme. El mejor equipo médico del país. Cuando todo termine, les daré a ti y a tu hijo una nueva identidad. Sus palabras me tranquilizaron un poco. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté, intrigada. 3 años atrás solo le había hecho un pequeño favor, no merecía tanto de su parte. Rafael me miró con esos ojos profundos como el mar, de emociones indescifrables. Por encargo de alguien del pasado, respondió con frialdad, manteniendo cierta distancia. Además, yo también tengo cuentas pendientes con la familia Carlen. Asentí. Está bien. Colaboraré contigo. A partir de este momento, la Valentina del pasado había muerto. Ahora solo vivía para la venganza. Capítulo 4. Durante los días siguientes, me convertí en la esposa embarazada feliz, supuestamente sanada por el cariño de su marido. Actuaba hasta el agotamiento cada día. Samuel me llevaba a tiendas de bebés, y yo sonreía mientras elegíamos cunas y ropita, fingiendo esa felicidad en mi mirada. Me compraba joyas carísimas que yo aceptaba encantada, presumiéndolas en mis redes sociales. Cada me gusta era como una bofetada en su rostro hipócrita. Me llevaba a reuniones sociales, y yo iba del brazo con él, radiante, interpretando a la envidiada señora de Samuel. Viendo todas esas miradas de envidia, solo sentía ironía por dentro. Ese amor perfecto que todos veían no era más que una mentira cruel. Samuel confiaba cada vez más en mí. Sus sospechas y pruebas fueron desapareciendo poco a poco, volviendo a ser ese hombre engreído y aparentemente enamorado. Solo yo sabía cuánto odio escondía detrás de cada sonrisa. El viernes por la tarde, Samuel me llamó. Valentina, esta noche hay una cena benéfica. Prepárate, paso a recogerte a las 6. Lo sabía. Ese día había llegado al fin. Rafael me lo había dicho, el accidente automovilístico estaba programado para esta noche, camino a la gala. Un camión fuera de control, un conductor ebrio. El accidente perfecto. Colgué el teléfono, entré al vestidor y escogí un vestido de noche negro. Abrí la caja fuerte y saqué ese collar de diamantes corazón eterno que valía decenas de millones. Me lo puse. Los diamantes fríos rozaban mi piel, helándome hasta los huesos. Samuel, esta es la última vez que me arreglo para ti. A las 6 en punto, Samuel llegó puntual. Al verme, sus ojos se iluminaron. Se acercó y me acomodó el vestido. Mi Valentina, qué hermosa estás esta noche. Su halago sonaba tan falso. ¿De verdad? Me miré en el espejo. Pero creo que este collar no combina con el vestido. Samuel rió, con esa indulgencia fingida, pellizcándome la punta de la nariz. ¿Cómo va a ser? Este es el corazón eterno que pujé especialmente para ti. Es perfecto para ti. Me di la vuelta,
llevé mi mano al collar, acariciando con las yemas de los dedos los diamantes helados. Aún así, creo que aquel collar de rubíes de nuestra boda le quedaría mejor. La expresión de Samuel cambió ligeramente, un destello de pánico cruzó su rostro. Ese collar, lo perdí sin querer la otra vez, ¿no te acuerdas? Claro que no lo había olvidado. No olvidaba cómo me lo arrancó del cuello brutalmente, como arrancándome el corazón. Tampoco olvidaba la cara de arrogancia de Laura cuando lo presumía frente a mí. Eso jamás lo olvidaría. Ah, sí. Se me había olvidado. Bajé la cabeza, ocultando la frialdad de mi mirada. Bueno, no importa entonces. Samuel suspiró aliviado, me rodeó los hombros con su brazo y su sonrisa reapareció. Bien, se nos hace tarde, deberíamos irnos. No vio cómo mis manos, detrás de mi espalda, se apretaban con fuerza, con las uñas casi clavándose en mi carne. En ese momento, mi corazón era más duro que los diamantes. El auto avanzaba tranquilamente hacia el lugar de la gala. Afuera, el paisaje urbano brillaba con sus luces, totalmente opuesto a lo que sentía por dentro. El conductor era John, nuestro chofer de mediana edad. Rafael lo había mencionado en sus archivos. La familia Keown le había dado una suma considerable, suficiente para que su hijo estudiara en el extranjero y se estableciera allí. A cambio, debía provocar un accidente esta noche que acabara con mi vida y la de mi bebé. Recargada contra la ventanilla, miraba el paisaje que quedaba atrás, con el corazón completamente helado. Samuel iba a mi lado, jugando con su celular, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Eché un vistazo y vi un nombre que alguna vez había confiado. En cuanto termine la cena vuelvo a casa contigo y con nuestro hijo. Tranquila, no hagas berrinche. Mi corazón ya estaba entumecido. Ni una emoción. El auto subió a un puente solitario que cruzaba el río. El viento soplaba fuerte. Sabía que era aquí. Respiré profundo, apreté mi bolso sobre las rodillas, con los dedos helados. De repente, John giró el volante bruscamente. El auto se sacudió violentamente, el celular de Samuel salió volando, y su sonrisa se congeló al instante. ¿Qué está pasando?, gritó alarmado, con terror en su voz. Señor, los frenos no responden. La voz de John tenía el toque justo de pánico, actuando como todo un profesional. Vi un camión grande que venía del carril contrario, aparentemente fuera de control, directo hacia nosotros. Sus faros cegadores eran como los ojos de la muerte, fijos en mí. Samuel, por instinto, me cubrió con su cuerpo, protegiéndome del impacto. Valentina, no tengas miedo. Su voz se perdía entre el estruendo, pero llevaba ese toque de seguridad que alguna vez conocí. En mi mente pasaron imágenes de nuestro pasado, esos momentos dulces y tiernos como una película rápida. En ese instante, por un momento dudé, ¿acaso todavía me amaba? Cerré los ojos, dejándome caer en la oscuridad. En mis oídos resonaba el estruendo del metal retorciéndose y el cristal haciéndose añicos. Capítulo 5. Cuando desperté de nuevo, me encontraba en una habitación completamente blanca, con olor a desinfectante en el aire. Aún me sentía un poco mareada, el cuerpo débil, pero mi mente estaba completamente lúcida. Un médico con bata blanca revisaba el gotero conectado a mi mano. Al verme abrir los ojos, dijo con tono indiferente, ¿despierta? El señor Rafael la está esperando afuera. Me incorporé con esfuerzo, sintiendo un leve dolor en el bajo vientre, esa sensación de conexión con el hijo que llevaba dentro. ¿Mi bebé? Pregunté con urgencia, la voz ronca. El bebé está bien. Las palabras del médico fueron como una brisa primaveral que disipó la oscuridad de mi corazón. Solo sufrió un shock, necesita reposo. El señor Rafael ha conseguido al mejor especialista en embarazos de alto riesgo. Respiré aliviada y aparté las sábanas para levantarme. Rafael estaba de pie junto a la puerta. Tan pronto salí, me ofreció un vaso de agua tibia, su mirada profunda y serena. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con un matiz apenas perceptible de preocupación en su voz. Bien. Bebí un sorbo de agua y pregunté, ¿y Samuel? Herido de gravedad, todavía en cuidados intensivos.
El tono de Rafael era indiferente, como si hablara de un desconocido. Pero no corre peligro de muerte. Hizo una pausa, y con expresión compleja añadió, lograste proteger sus órganos vitales. Me quedé paralizada. Las imágenes del accidente relampaguearon en mi mente. Recordaba que en el último momento antes del impacto, Samuel se había lanzado para protegerme, y yo, al parecer, también había puesto instintivamente mi brazo frente a su cabeza. ¡Qué irónico! En un momento así, la reacción instintiva de mi cuerpo aún era amarlo. Señor, mis condolencias. Ya nos hemos encargado del funeral de la señora. A través del cristal unidireccional, observaba la escena en la habitación. El mayordomo de la familia Keown informaba respetuosamente a Samuel, quien estaba en la cama, con un rostro que reflejaba cierto pesar. Samuel tenía la cabeza envuelta en gruesas vendas, el rostro pálido como el papel, luciendo extremadamente vulnerable. Al terminar de escuchar al mayordomo, su cuerpo tembló violentamente, las lágrimas rodaron por sus mejillas, empapando las vendas. No, imposible. Murmuraba con voz quebrada. Valentina no puede estar muerta, ella no me dejaría. Intentó levantarse de la cama, pero una enfermera lo sujetó. Señor, está gravemente herido, no puede moverse, le rogó angustiada. Apártate, rugió como un león enfurecido, los ojos enrojecidos, llenos de desesperación. Tengo que buscar a Valentina. Tengo que encontrarla. La habitación se sumió en el caos. El dolor de Samuel era tan real, tan desgarrador. Yo observaba con calma, sin la menor emoción, como si presenciara una obra teatral que no tenía nada que ver conmigo. Rafael estaba a mi lado, me entregó unos documentos, su mirada profunda como el cielo nocturno. Este es tu certificado de defunción y el informe del accidente. Tomé los documentos. En blanco y negro decía, Valentina, mujer, 26 años, fallecida en accidente de tráfico. El otro informe describía detalladamente aquel accidente, conductor del camión conduciendo ebrio, error de maniobra, responsable total. Todo era impecable, perfecto como un guión cuidadosamente diseñado. Legalmente, la persona llamada Valentina había muerto. Samuel estuvo hospitalizado durante 2 semanas. Durante ese tiempo, se negó a ver a nadie, incluida Laura, como si estuviera sumido en un dolor inmenso. Cada día abrazaba nuestra foto de boda, gritando mi nombre una y otra vez, la voz ronca, llena de remordimiento. Los medios cubrieron extensamente este accidente y la devoción de Samuel. Todos lamentaban que hubiera perdido a su amada esposa, se conmovían por su amor hasta la muerte, creando la imagen de un esposo apasionado. Al ver su rostro demacrado en las noticias, solo me parecía ridículo. Si realmente me amara tanto, ¿cómo habría planeado ese accidente, empujándome personalmente hacia la muerte? Rafael vino a verme, trayendo noticias del exterior. Las acciones de la familia Keown cayeron bastante por tu muerte, aunque la imagen de hombre devoto de Samuel le ayudó a recuperar algo de reputación. Solté una risa fría, un destello gélido cruzó mis ojos. ¿Ah, sí? Entonces hagamos que esa imagen suya sea aún más sólida. Le pedí a Rafael que donara de forma anónima una de mis cuentas personales a una fundación benéfica, especificando que se usara para ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Cuando se difundió la noticia, los elogios hacia mí y la compasión por Samuel alcanzaron su punto máximo. Todos decían que la esposa de Samuel era bella y de buen corazón, pero su destino fue cruel. Samuel, ¿quieres una imagen de hombre devoto? Pues te la daré. Cuanto más alto te encumbren, más dolorosa será la caída. Quiero verte caer desde las nubes al barro, arruinado y deshonrado. El día que Samuel salió del hospital, organizó un funeral grandioso para mí. Asistieron todas las personalidades importantes, la ceremonia fue solemne y triste. En el funeral, abrazó mi retrato llorando desconsoladamente, como un niño que hubiera perdido el mundo entero. Valentina, sin ti, ¿cómo voy a vivir? Su voz temblaba, llena de desesperación. Esa imagen de dolor extremo engañó a todos los presentes. Incluso yo, viéndolo a través de una pantalla, casi creí que realmente me amaba, que realmente sufría por mí. Capítulo 6. Tras el funeral, Laura finalmente lo buscó.
con su vientre ya abultado y el rostro surcado de lágrimas, lucía como si hubiera sufrido 1000 agravios. Samuel, ahora que Valentina ya no está, ¿cuándo podremos? Comenzó con cautela, sus ojos brillando con la ilusión del futuro. ¡Lárgate! Samuel la apartó bruscamente, con los ojos enrojecidos como una bestia enfurecida. ¿Quién te dio permiso de venir aquí? ¿Quién te autorizó a pronunciar su nombre? Laura cayó al suelo, mirándolo incrédula, con los ojos llenos de asombro y dolor. Samuel, ¿tú me tratas así por una muerta? Su voz temblaba, ahogada en llanto. Ella no está muerta. Samuel la señaló, pronunciando cada palabra como puñales clavándose en el corazón de Laura. Para mí, ella vivirá siempre. Y tú no eres más que una cualquiera. Si no fuera por el niño que llevas dentro, ni siquiera tendrías derecho a estar frente a mí. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó sin mirarla una sola vez más, dejándola desplomada sobre el suelo helado, con el rostro lívido. Observé el rostro pálido de Laura en las cámaras de seguridad sin sentir compasión alguna. Perro que muerde a perro solo saca pelo, esto era exactamente lo que quería ver, que estos dos se destruyeran mutuamente. Rafael se sentó frente a mí, preparándote con parsimonia, un destello de comprensión en su mirada. Por lo visto, Samuel no es del todo indiferente hacia ti. ¿Y qué importa? Levanté la taza de té, soplando el vapor, mi voz fría como el hielo. Que me ame y que quiera matarme no son cosas contradictorias. Para él, ni yo ni mi hija valemos tanto como la posición de primogénito de la familia Kevin. Rafael me miró sin añadir nada más, y en silencio me sirvió más té. En los días siguientes, Samuel se encerró en casa, ahogándose en alcohol, consumiéndose día tras día. Mantuvo nuestra antigua habitación matrimonial exactamente como cuando yo vivía, prohibiendo que nadie tocara nada, como si fuera una tumba helada. Cada día hablaba con mi fotografía, diciéndome cuánto me amaba, cuánto me extrañaba, su voz cargada de arrepentimiento y nostalgia. Mientras tanto, Laura fue enviada a una villa en las afueras. Excepto por los controles prenatales periódicos, tenía prohibido salir, como un canario enjaulado. Los ancianos de la familia Kevin estaban muy descontentos con el estado de Samuel, urgiéndolo a casarse pronto con Laura para legitimar al niño. Carol Samuel rechazó todo bajo el pretexto de guardar luto por mí. Su devoción le ganó a él y a la familia Kevin innumerables elogios y compasión. Las acciones de Kevin Corporation comenzaron a recuperarse lentamente, todo parecía desarrollarse a su favor. Se acercaba la fecha del parto de Laura, y Samuel finalmente comenzó a prepararse para la llegada de su hijo. Reservó el mejor hospital privado y centro de maternidad, como si estuviera a punto de recibir una nueva vida. Justo cuando todos pensaban que finalmente superaría el dolor de la viudez y recibiría una nueva vida, un gran espectáculo estaba a punto de comenzar, y la hoja de la venganza atravesaría su máscara de hipocresía. Rafael actuó. Primero filtró una grabación que explotó como una bomba en aguas tranquilas. En la grabación se escuchaba una conversación entre Samuel y Laura. En cuanto aborte junto con esa carga inútil, me divorciaré inmediatamente y me casaré contigo. La grabación era clara. Aunque había sido procesada, la voz magnética y distintiva de Samuel era fácilmente reconocible, y el contenido era escalofriante. Tras la filtración, Internet estalló inmediatamente, los comentarios se volvieron caóticos. ¿Esa voz no es la de Samuel? Así habla de su propia hija. ¿Llamar a su hija, carga inútil? Este hombre no merece ser padre. Visto así, el accidente de Valentina no fue casualidad, ¿verdad? ¡Qué horror! La opinión pública dio un giro completo. Samuel pasó de ser el esposo modelo admirado por todos a convertirse en el sinvergüenza escupido por la multitud. El equipo de relaciones públicas de Kevin Corporation actuó urgentemente, alegando que la grabación era falsa, obra de alguien que quería incriminarlo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada y pronto echó raíces en el corazón del público. Enseguida, se filtró una segunda prueba que pulverizó por completo las explicaciones de la familia Kevin. Era un extracto bancario que mostraba que un mes antes del accidente, una cuenta de la familia Kevin había transferido 5 millones a un tal John. Y este John era precisamente el conductor del camión que había causado el accidente por conducir ebrio. Más crucial aún, Rafael encontró al hijo de John.
Usando el futuro del muchacho como moneda de cambio, logró fácilmente que John, desde prisión, confesara toda la verdad. John admitió que la familia Keown lo había sobornado para causar el accidente, con el objetivo de matarme. Con pruebas testimoniales y materiales, el cargo de asesinato de su esposa contra Samuel era prácticamente un hecho. Las acciones de Keown Corporation se desplomaron, evaporándose decenas de miles de millones en un solo día. Los ancianos de la familia Keown entraron en pánico, movilizando todas sus conexiones para enterrar el asunto, solo para descubrir que la influencia de Rafael superaba con creces su imaginación. Todos los medios reportaban el caso, los crímenes de Samuel fueron expuestos públicamente. La policía no tardó en arrestar a Samuel. Cuando se lo llevaron, estaba completamente aturdido, con la mirada perdida, incapaz de creerlo. Probablemente no podía entender cómo un plan tan perfecto había sido descubierto de repente. En la sala de interrogatorios, insistió en su inocencia, diciendo que me amaba más que a nada. Hasta que la policía reprodujo aquella grabación del pasillo del hospital. Su rostro palideció instantáneamente, sus ojos llenos de terror. No, esto no es verdad, es falso. Se defendió con voz ronca. La policía lo ignoró y sacó otra prueba, el informe de paternidad que Rafael y yo habíamos preparado desde hacía tiempo. El informe mostraba que el niño en el vientre de Laura no tenía ningún vínculo sanguíneo con Samuel. Samuel miró el informe, paralizado como si le hubiera caído un rayo, con la mirada vacía. El hijo que tanto anhelaba resultó ser falso. Por ese hijo falso, había planeado un asesinato y finalmente quedó arruinado. Este golpe lo destrozó por completo. Se desplomó en el suelo, como un globo desinflado. Capítulo 7. Laura también fue llevada a la comisaría. En cuanto vio a los policías, se echó a llorar proclamando su inocencia, diciendo que Samuel la había obligado a todo. Los agentes arrojaron el informe de la prueba de paternidad frente a ella. Al ver los resultados, se quedó paralizada, la astucia en su mirada se transformó en terror puro. Ante la evidencia irrefutable, no tardó en confesarlo todo. Resultó que siempre supo que el niño no era de Samuel, sino de su exnovio. Simplemente quería usar a ese bebé como boleto de entrada a una familia de la alta sociedad. Había calculado perfectamente que la familia Keown deseaba un heredero varón, y poco a poco fue seduciendo a Samuel hasta atraparlo. Incluso antes del accidente, le susurraba constantemente al oído que mi hija y yo éramos obstáculos para su ascenso social. La verdad salió a la luz. Samuel como cerebro y Laura como cómplice, ambos fueron procesados judicialmente. La familia Keown se convirtió en el hazmerreír del momento. Un imperio centenario se desmoronó de la noche a la mañana. El día del juicio, me senté en una esquina de la sala de audiencias, con sombrero y mascarilla. Samuel fue escoltado al estrado de los acusados vestido con el uniforme carcelario. En apenas un mes había adelgazado tanto que estaba casi irreconocible, sin rastro alguno de su antigua prestancia. Su mirada recorría la sala, como si buscara algo. Cuando nuestros ojos se encontraron, se quedó petrificado, su cuerpo se estremeció. A pesar de que me había cubierto bien, me reconoció. Abrió los ojos desmesuradamente, sus labios temblaron mientras pronunciaba en silencio, Valentina. Lo miré fijamente y lentamente me quité la mascarilla, esbozando una sonrisa gélida. Samuel enloqueció de repente. Se zafó de los guardias e intentó abalanzarse hacia mí. Valentina. No estás muerta. De verdad no estás muerta, gritaba con voz desgarrada, sus ojos rebosantes de júbilo y de incredulidad. Los guardias lo sujetaron contra el suelo, pero él seguía extendiendo las manos intentando alcanzarme, como aferrándose a su última tabla de salvación. Valentina, déjame explicarte. No quería matarte. Te amo, clamaba. La sala estalló en un tumulto. El juez golpeó el mazo ordenando que se llevaran a Samuel. Mientras lo arrastraban fuera, sus ojos seguían clavados en mí, llenos de frustración, arrepentimiento y un destello de amor demente. Me volví a poner la mascarilla y salí tranquilamente de la sala, sintiendo un vacío absoluto en el pecho. El coche de Rafael estaba esperando en la entrada del juzgado. Me subí y dije, todo ha terminado. No, aún no, Rafael arrancó el motor. Samuel solicitó un receso. Quiere verte.
Me recosté en el asiento y respondí con frialdad, ¿verme? ¿Con qué derecho? Probablemente quiere pedirte perdón. ¿Perdón? Sonreí levemente. Desde el momento en que decidió atentar contra mi hija, entre nosotros solo quedaba una guerra sin cuartel. Al final accedí a verlo. En la sala de visitas del centro de detención, separados por un grueso cristal, él llevaba el uniforme carcelario y esposas, demacrado como un indigente. Al verme, se lanzó contra el vidrio con desesperación, sus palmas pegadas al cristal, sus ojos llenos de anhelo. Valentina. Su voz era ronca, entrecortada por el llanto, ¿de verdad eres tú? Me senté tranquilamente, tomé el auricular telefónico y lo miré sin expresión alguna. Habla. ¿Qué quieres decir? Valentina, lo siento. Las lágrimas corrían por su rostro, sé que me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué. En ese momento Laura me engañó, la presión familiar me hizo perder la cabeza. Pero te juro que no quería matarte de verdad. Durante el choque te protegí, ¿recuerdas? Escuché en silencio. Solo cuando terminó, abrí la boca. Samuel, protegerme era lo que me debías. Atentar contra la vida de mi hija es lo que le debes a ella. Son dos cosas completamente distintas. Se quedó atónito, sus ojos llenos de incredulidad. Valentina, ¿no puedes perdonarme? ¿Perdonarte? Me reí. Desde el momento en que decidiste hacerle daño a mi hija, entre nosotros solo puede haber una lucha a muerte. Dicho esto, colgué el teléfono y me levanté para irme. Al salir del centro de detención, la luz del sol me cegó. Levanté la mano para protegerme los ojos y respiré profundamente. En el aire, por fin, ya no quedaba ni rastro del olor de Samuel. Solo quedaba el aroma fresco y limpio de la libertad. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.